Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta semana número 9 de nuestro módulo de tratamiento de datos y azar. Estamos iniciando con la unidad 2 de nuestro libro y vamos a compartir pantalla para poder explicar con este archivo. El módulo es tratamiento de datos y azar y vamos en la unidad 9, en la semana número 9 que estamos iniciando la la unidad número 2 de nuestro libro, de nuestro texto. Estamos ubicados en Conalep, Monclova, y mi nombre es Raúl Campos Posada. En nuestro temario general, aquí podemos ver cómo la flecha roja ya está en el punto 2.1.1 en el apartado A, que se llama descripción e interpretación de la estadística descriptiva. Y en este círculo rojo es donde estamos ubicados en la semana número 9. Para esta semana, en este video, vamos a tratar los puntos del 1 al 9, que es etapas de la investigación estadística, población, muestra, tamaño de muestra, muestreo aleatorio, variable estadística, datos, experimento y parámetros de decisión. Son conceptos básicos dentro de la estadística. Vamos a empezar. Dice, en la estadística se manejan datos que están relacionados con un evento de la vida real y se utilizan técnicas para organizarlos, para interpretarlos y para presentarlos de tal forma que muestren información útil, que es el motivo por lo que se está haciendo ese experimento o esas observaciones. Los conjuntos de datos se pueden clasificar en no agrupados, que es un conjunto de datos poco numeroso, y se procesan por separado cada una de las observaciones. Y el otro conjunto de datos se llaman agrupados, se organizan al definir límites numéricos para formar diferentes clases, agrupaciones a las que pertenecen los datos con la finalidad de manejarlos por grupo. Vamos a ver qué significa esto. Dependiendo de la estadística, se divide en dos ramas. La estadística descriptiva, que ofrece métodos para organizar la información y también presentarla en orden, facilitando que podamos interpretar más fácilmente el fenómeno de la vida real que estamos analizando. Trata la descriptiva de describir. Por eso, la descriptiva es describir, que significa explicar cómo es algo. Y la otra gran rama de la estadística es la inferencial, que ofrece métodos para analizar varias muestras de datos y definir las características que lo representan. ¿Qué es inferir? Inferir es llegar a una conclusión a partir de los hechos o de los datos que estamos observando. Entonces, aquí tenemos la primera, que es la descriptiva para describir algo, y la otra es para llegar a conclusiones. La estadística inferencial nos ayuda a llegar a conclusiones. La descriptiva la vamos a ver a continuación, mientras que la inferencial solamente la vamos a mencionar para que sepan que existe. Vamos a empezar por la descripción e interpretación de la estadística descriptiva. Dice, la estadística descriptiva sirve para detectar información relevante en un conjunto de datos con la finalidad de describir el comportamiento del fenómeno estudiado. Es describir. Y dentro de las medidas descriptivas podemos tener de varios tipos. Hay un tipo que se llama medidas de centralización, donde los valores se ubican en la mitad de un grupo de datos ordenados
y están varios tipos de medidas. Por ejemplo, la media, la mediana, la moda y la media geométrica. Estos cuatro tipos de medidas obedecen al tipo medidas de centralización. Están orientados al centro de los datos. Hay otro tipo de medidas que se llama medidas de dispersión y también tiene cuatro tipos de medidas. Vamos a ver qué es la medida de dispersión. Señala la lejanía que tienen los datos con respecto a un valor central. Las más comunes son rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Eso es cuatro medidas que nos indican qué tan agrupados o qué tan juntos están unos de otros. Son medidas de dispersión. Otro tipo de medidas descriptivas es las medidas de posición. Son los valores que dividen el conjunto de datos en partes iguales con la misma cantidad de datos cada una. Los más comunes son los cuartiles. Cuartiles es dividir todo, donde están distribuidos los datos, se dividen en cuatro secciones y eso se llaman cuartiles. Los deciles que estamos dividiendo en 10, donde están ubicados los datos, y los percentiles, que están divididos los datos en 100 diferentes partes. Bueno, esas son las medidas de posición. Las medidas de forma son los valores que indican cómo están distribuidos los datos. Aquí hay dos tipos de medidas. Por ejemplo, coeficiente de asimetría. ¿Qué es el coeficiente de asimetría? Si yo tengo una curva perfectamente bonita, bien hecha, formal, igual de un lado que de otro, pues tiene una asimetría, mientras que si la vemos canteada para un lado, pues ya ese coeficiente de asimetría nos va a indicar si los datos están cargados para uno, para otro lado, o están simétricos a ambos lados. Y el otro coeficiente es la coeficiente de kurtosis. Kurtosis. El coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis son dos medidas de forma. Ahora vamos a pasar con la naturaleza de la estadística. La estadística es un campo muy grande, muy extenso, pero su naturaleza es muy simple. La naturaleza de la estadística es la captación, juntar datos, hacer observaciones, registrar números, captación y análisis detallado de los datos para obtener información que sea de utilidad. Si yo tengo águila y sello, pues estoy viendo el resultado de la moneda. Si yo tengo un dado y lo estoy aventando, estoy registrando qué valores están cayendo. Esa es la captación. Y si yo ya tengo un registro de los valores que está cayendo el dado, pues ahora voy a analizar para obtener información que me sea de utilidad. Vamos a seguir. Etapas de la investigación estadística. La investigación estadística puede dividirse en cuatro etapas. La primera es diseño. ¿Qué es la etapa del diseño? Dice, se determina un problema que se va a analizar o a atacar, los objetivos perseguidos y la clase de características de los elementos de estudio que tienen relevancia en la investigación. Entonces, la etapa de diseño es determinar cuál es el problema y qué objetivo vamos a buscar. Esa es diseño. La segunda etapa
de las 4 que tiene la investigación estadística es la recolección. Aquí se definen los elementos que van a ser estudiados y la palabra aquí importante en la recolección, se obtienen los datos. Se obtienen los datos. La recolección está asociada a obtener los datos. Registrar qué estamos observando es la recolección. El tercera etapa es procesamiento. Vamos a trabajar con esos números que ya recolectamos. La primera etapa es qué vamos a analizar y definir un objetivo. La segunda etapa es la recolección de datos y la tercera etapa es trabajar con esos datos que ya hemos recolectado. Y la cuarta etapa es la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Ya dijimos que es inferir. Inferir es trabajar con los datos y llegar a conclusiones, que esas conclusiones no es a lo que fuimos a cubrir el objetivo. ¿Qué es inferencia? Llegar a conclusiones a partir de los datos que ya colectamos y que ya analizamos. Vamos a continuar. ¿Qué es población? Población es el conjunto de elementos sobre los que se desea realizar un estudio para obtener la información. Vuelvo a repetir. Población es el conjunto de elementos sobre los que se desea realizar un estudio para obtener información. Los elementos tienen ciertas características en común y deben cumplir con determinadas propiedades que son útiles y del interés de estudio para poder procesarlas. Cada elemento del universo se le conoce como individuo. Bueno, ¿qué es un individuo? Es un elemento dentro de la población. ¿Y qué es población? El conjunto de todos los individuos que vamos a analizar. Esa es la población. Por ejemplo, se quiere saber cuántas mujeres en México son felices con su matrimonio. ¿Cuántas mujeres son felices en México? Primero, el estudio abarca únicamente a mujeres. Por lo tanto, los hombres no resultan útiles para este estudio. Está dirigido a mujeres. Así que los hombres no se consideran dentro de esa población que vamos a analizar. Segundo, se deben descartar todas aquellas mujeres que son solteras porque no están en matrimonio o las viudas porque también no están en matrimonio, pero que no aportan información útil al estudio. No las vamos a considerar ni a los hombres, por ser hombres y no son mujeres, ni a las mujeres que son solteras o son viudas, porque vamos a analizar únicamente las mujeres que están en matrimonio. Por lo tanto, la población está conformada únicamente por aquellas mujeres que están en matrimonio. Muestra. Vamos a otro concepto dentro de la estadística descriptiva que es la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es un subconjunto de la población. Si yo tengo todas las mujeres de México que están casadas, pues voy a sacar una serie de mujeres casadas, mujeres que están en matrimonio y voy a hacerles preguntas o voy a hacerle cuestionamientos y eso se llama muestra. Muestra es las que yo seleccioné para poder obtener la información. Dice, una muestra es un subconjunto de la población. Es una parte que representa lo mejor posible a todos los elementos de la población completa.
Así que la muestra debe de ser al azar. Por ejemplo, volviendo con el estudio de mujeres felices en su matrimonio, es muy difícil preguntar la opinión a cada mujer en México. Por ello existe la necesidad de crear una muestra, de seleccionar una serie de mujeres en matrimonio para hacerle esas preguntas y sacar esos datos. Si se eligen mujeres de un solo estado, no es representativa esa muestra. Lo correcto sería preguntar en toda la República, en algunas partes, para abarcar la mayor cantidad de culturas o zonas del país de diferentes costumbres para poder hacer una muestra representativa de todo el país. Siguiente concepto, tamaño de muestra. ¿Qué es el tamaño de muestra? Son cuántas personas, cuántas mujeres en matrimonio vamos a seleccionar al azar para poder tener una muestra representativa de la población. Ese es el tamaño de muestra. Vamos a leer qué dice la diapositiva. El tamaño de la muestra es el número de individuos o de personas o de elementos que serán seleccionados de la población para realizar el estudio. El tamaño de la muestra influirá directamente en los resultados del estudio. Si la muestra es demasiado pequeña o demasiado grande, los resultados pueden alejarse mucho de los resultados reales de toda la población. Pongo un ejemplo. Si yo quiero las mujeres felices que están en matrimonio de todo México, yo no puedo seleccionar nada más a 2 o 3 mujeres que están en matrimonio. Probablemente tenga que seleccionar algunas mujeres de Yucatán, otras de Jalisco, otras de Veracruz, otras del norte, otras del sur, otras del este, y que sean seleccionadas al azar para que cubramos de alguna manera con muestras representativas de toda la República Mexicana. ¿Y esto de qué va a depender? El tamaño de muestra suele determinarse de acuerdo a los siguientes puntos. Primero, ¿qué recursos tenemos? Si yo quiero seleccionar las mujeres de todo México y no tengo dinero para viajar por México, pues difícilmente puedo tener un estudio correcto. Si yo quiero hacer las muestras de México y nomás puedo hacer para 5 mujeres, pues también no tengo el tamaño de muestra correcto. Entonces vamos a tomar en cuenta los recursos que tenemos para el estudio, el nivel de precisión que requerimos, el tiempo que tenemos para hacer el estudio y el tamaño de las muestras que se han realizado en estudios similares. Para eso, vamos a utilizar esos puntos para poder obtener un tamaño de muestra correcto para el estudio que estamos realizando. Muestreo aleatorio. Es la técnica de muestreo más simple que se puede aplicar. Aquí los individuos son seleccionados aleatoriamente. No podemos seleccionar solamente de un estado, no podemos seleccionar únicamente del norte, no podemos seleccionar únicamente a mujeres de tez blanca. Tenemos que buscar mujeres que estén en matrimonio al azar y por todo México. Cada uno tiene la misma posibilidad que los demás de formar parte del muestreo. Para llevarlo hay que considerar lo siguiente. Se enumeran los individuos de la población, suponiendo que la población tiene N individuos, todas las mujeres de México son N, entonces serán numerados de 1 a N. Luego se determina el tamaño T de la muestra. Recordemos que N son todas y T es el número de personas que seleccionaremos, por lo que habrá que seleccionar T individuos de la población. Para la selección se debe de usar un método basado al azar. Por ejemplo, una moneda
Si cae águila, la entrevisto, que sea parte de la muestra, si cae sello, no. Otra cae águila, pues no. Otra cae águila, pues no. Cae sello, pues sí. Cae águila, pues no. Cae sello, pues sí. Esos son una selección al azar. Por ejemplo, una moneda. Siguiente concepto, variable estadística. En una población se pueden considerar diferentes características con las que cuenta cada individuo. Por ejemplo, las características de una población pueden ser que la agrupemos por sexo, todas las mujeres o todos los hombres, su estado civil, si son casadas, si son solteras, la estatura, todos los que midan más de 1,60, el color de piel, todas las personas blancas, todas las personas morenas, todas las personas que tengan el pelo largo, todas las personas que usen lentes diferentes, esas son las características. Es como qué característica vamos a considerar para una variable estadística. Las variables pueden ser básicamente dos tipos, cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son variables que no son numéricas, sino tienen que ver las cualidades del individuo y no son medibles. Por ejemplo, el color de ojos, si es café, negro, verde, azul, etc. Y las cuantitativas sí están asociados a números. Dice, son variables que pueden ser medidas y representadas numéricamente. Por ejemplo, el peso es un número, la estatura es un número, la edad es un número. Esas son las variables cuantitativas. Recordemos, cualitativas son de acuerdo a una característica, a una cualidad, por eso se llaman cualitativas, y las cuantitativas. Cuanti está relacionado con cantidad, con número. Cualitativas no son numéricas, cuantitativas sí son numéricas. Seguimos. Los datos. Este es el concepto número 7. Recordemos que tenemos 9 conceptos. Datos. Cuando se va a realizar un estudio, se van obteniendo una serie de valores. A este conjunto de valores en estadística se le conoce como datos. Por ejemplo, se va a lanzar 10 veces una moneda para ver cuántas veces cae águila y cuántas veces cae sello. Después de los 10 lanzamientos, se van obteniendo sus valores y se van anotando. Se consigue una tabla de los datos de este estudio, se consideraría una tabla de este tipo. El primer tiro cayó águila, el segundo tiro cayó águila, el tercer tiro cayó un sello, el cuarto tiro un sello y el 10º tiro cayó sello. Entonces, estos valores que estamos obteniendo al lanzar la moneda, esos son los datos que vamos a analizar. Octavo concepto, experimento. Un experimento es cualquier proceso en el que el resultado va a ser algo que es algo desconocido. Experimento es cualquier proceso en el que el resultado que se va a obtener es desconocido. Un experimento podemos decir que es lanzar un dado. Lanzar un dado, ese es un experimento. Al yo lanzar el dado, no sé qué va a caer. El resultado no lo conozco. Por eso, lanzar un dado es un experimento, porque el resultado no lo conozco. Ejemplo. El ejemplo de una moneda utilizado anteriormente es un buen ejemplo, pues se desconoce el resultado de lanzarla al aire 10 veces.
Otro ejemplo puede elegir al azar 20 cartas de un mazo de naipes normal y registrar el resultado. Entonces, lanzar un dado, lanzar una moneda, sacar una carta, esos son experimentos. Y el último concepto que vamos a ver el día de hoy es parámetros de decisión. Los parámetros de decisión son incógnitas que pertenecen a los experimentos y son reveladas al término de esto. Un parámetro de decisión es si cayó un águila o cayó un sello. Entonces, los parámetros de decisión es, por ejemplo, en el caso de una moneda, son incógnitas el número de veces que se va a caer águila o el número de veces que va a caer sello. Se le llama decisión porque su valor se determina las acciones a tomar. Ese es el noveno concepto. Y con eso, mis queridos jóvenes, vamos llegando a la actividad semanal número 9. Conteste lo que se te pide. Son 3 preguntas. ¿Cómo se clasifican los conjuntos de datos y qué significa cada uno? Vuelvo, ¿cómo se clasifican los conjuntos de datos y qué significa cada uno? Segunda pregunta, ¿qué son las medidas de centralización? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son los tipos de variables estadísticas? Y con eso, mis queridos jóvenes, estamos llegando al final. Estoy muy contento de que estén viendo este video de la semana número 9, donde ya estamos entrando de lleno a la segunda unidad de nuestro temario general. Y con eso, jóvenes, vamos a dar por terminado este video de la semana número 9. Saludos a todos.